Bueno, Loren, muchas gracias por concedernos tu palabra, tu sabiduría de caminar de los pueblos en estas reflexiones aquí en todo este contexto de Cali, de lo que implica la pluriversidad itinerante del río, lo que fue tu visita también, desde todas esas conexiones que inclusive hasta son cósmicas, son más allá de nuestra planeación o de la vida planeada y que lograste venir a compartir sobre todo esa red de tejido de la vida en esta pluriversidad itinerante del río, en este tejido de colectivos Universidad de la Tierra, en el suroccidente colombiano y en Manizales, Caldas, que es ese pabellón de las ramas en donde yo quiero que tú vayas y conozcas qué es eso de esas teorías socioterritoriales en movimiento de las yerbateras, de los zapateros, de la gente también de la academia, pero que está comprometida ahí en los procesos. Entonces, compartir para este libro que te venía comentando, que estamos construyendo narrativas de sororidad, mujeres de territorio que por su defensa tanto de los territorios, pero también de su defensa en su vida cotidiana, vemos que han sufrido múltiples violencias, pero también no solamente se quedan en un asunto de vulnerabilidad, como lo han interpretado sobre todo la oficialidad. Cuando hablo de la oficialidad, lo digo la academia, la política pública, muchos de los vicios de las teorías que siguen ahí circulando en nombre e interpretando a la gente. Entonces, en ese contexto, que nos compartas en ese libro Narrativas de Sororidad, hablando de mujeres que están ahí indignadas en su quehacer, pero que al mismo tiempo están sanando. ¿Cómo son esos procesos desde tu experiencia en los distintos territorios de mujeres que has conocido y que has compartido? ¿Cuáles son esas sororidades que están tejiendo la vida hoy en esas genealogías del presente? Que obviamente ese hoy trae esas formas milenarias de sanar. Yo creo que la memoria ancestral sanadora de las mujeres, pues es eso, ancestral. Creo que las mujeres en épocas remotas de la historia de vida, mujeres de los pueblos, hemos tenido una relación hermosa, sanadora, porque somos quienes tenemos milenariamente conectadas nuestros úteros con las fases lunares. Y eso es milenario. Entonces, la armonización de las mujeres en la red de la vida y en el planeta Tierra, pues es de miles de años. Y creo que con todas las lógicas de opresión de cómo se configura el sistema patriarcal en el mundo, y particularmente, ¿verdad?, en territorios ancestrales, también cómo se manifiesta, y toda esa concatenación histórica estructural de opresiones que es un acumulado. Cómo, digamos, eso logra crear una memoria también de dolor. Yo creo que, voy a decirlo así, antes de las opresiones ya traíamos memoria sanadora. Y paralelamente a las opresiones, pues también tenemos memoria sanadora. Que se ha interrumpido los tiempos de sanaciones de las mujeres, esa es otra cosa, por las lógicas patriarcales sumamente violentas. Acá en Abya Yala, lo que ha sucedido con las colonizaciones, por ejemplo, es que también lo que sucedió en la parte de otros territorios con la quema de brujas, ¿sí? Pues acá también los tiempos de sanación de las mujeres fueron cortados por las lógicas patriarcales coloniales también. Es decir, la cantidad de quemas que se hicieron de códices de medicina maya, por ejemplo, la cantidad de mujeres que fueron con tanta misoginia se perpetraron crímenes brutales contra las mujeres. Todas las formas de cómo se reconfiguró la opresión, el poder, el control, la violencia sexual contra las mujeres indígenas. Las mujeres entran a una etapa que en vez de estar sanando esas relaciones hermosas y de estar armonizando,
entran a defenderse, ¿sí? En ese momento, en esa relación de sanarte y estar con fases lunares y la siembra, la cosecha, el agua, el río, la montaña, estás defendiéndote, estás huyendo con tus hijos, estás teniendo duelos y los duelos son territoriales, comunales, no son personales. O sea, si no me mataron, no violentaron sexualmente a mi hija y es la de mi compañera, hermana, vecina, pues lo sufro porque se sufren los duelos en comunidad. Eso es lo que ha traído todo el embate colonial violento y patriarcal. Entonces yo Nosotros en territorio decimos que hay que desindividualizar el sufrimiento. Que esto es un drama que, si bien hay dramas en coincidencia que le suceden a una mujer, a otra mujer, a un hombre, a los jóvenes que están asesinando en territorios también, sobre todo los hijos, las hijas, las niñas que están padeciendo todas estas formas abruptas de la guerra, es una manera también de fabricación de ese sufrimiento. Inclusive gente en la India lo ha trabajado desde la psicología política, Ashish Nandi, Perolinda Tujiwai. ¿Cómo vemos que en los distintos lugares del mundo se viene cuestionando ese asunto de las categorías académicas? ¿Cómo ves tú que se ha cooptado lo de la espiritualidad, tanto por la academia, por ejemplo, en las disciplinas, y esa sanación que se quiere trabajar desde la oficialidad, como el asunto de la reparación? Como qué interpelaciones tenemos que hacerle también a esa oficialidad, tanto a la política pública que viene y bebe de esas academias, siendo tú parte también formada en la academia y que tienes toda esa autoridad epistémica y que en las audiencias sabe uno que tiene que hablarle y enfrentar, digamos, ese tipo de categorías como una de las batallas más, ¿cierto? Pero que básicamente como lo que más nos interesa en territorio es que sea estas voces que están llegando a la gente y se sienten interpretadas, precisamente más que interpretadas, se sienten interpeladas, porque es el caminar no solamente de estar mirando al otro, sino del nosotros. Entonces, que tú nos amplíes, por ejemplo, cómo es eso de la espiritualidad política y cómo ha sido cooptada por las disciplinas. Bueno, yo creo que hoy los extractivismos de sabiduría de los pueblos pues no son recientes tampoco. Y tampoco es algo que suceda solo con la academia. Hay una cantidad de maneras de violencia epistémica en las comunidades y en los pueblos. Y en las mujeres también. Y en las formas de cómo las mujeres entramos a dimensiones de sanar, ¿verdad? Nuestras memorias violentadas por las múltiples opresiones. Obviamente también en los últimos años ha habido mucho interés de diversas psicologías, disciplinas para recuperación, digamos, del daño emocional y de toda la configuración de traumas, ¿verdad? En personas en situación de guerras contra insurgentes o en contextos de conflicto, ¿verdad? O como lo nombren desde las interpretaciones y marcos jurídicos, institucionales, ¿verdad? Yo creo que toda esta parte es que tiene complejidades y que tiene como varias interpretaciones para nosotras, pero entre una de las cosas que yo quisiera plantear, ¿verdad? Es que a mí me parece que, si bien es cierto, países como Guatemala, donde han habido pues aportes importantes en su momento, ¿verdad? Para el abordaje de todo lo que ha implicado la guerra, ¿verdad? En memoria de las vidas de las mujeres y de las comunidades, como con todas las características y los efectos de la guerra contra insurgente, por ejemplo, y cómo se han abordado procesos de atención psicosocial desde hace ya más de 20 años, ¿verdad? De la firma de la paz en Guatemala, y se han acompañado, si bien es cierto que han sido pues aportes en cierta manera y han estado sosteniendo, ¿verdad? Algunas comunidades, yo creo que también es importante traer reflexiones sumamente vitales también en estos tiempos y en este momento, y en el caso de Colombia, de verdad, de cómo está su historia reciente de firma de la paz y cómo hay ahorita un auge impresionante de procesos y protocolos de atención a las víctimas.
creo que también es importante decir como algunas reflexiones luego después de estos más de 20 años que tenemos de haber firmado la paz en Guatemala. Cuando voy a algunas comunidades, por ejemplo, y me encuentro con mujeres retornadas que estuvieron, por ejemplo, en situación del refugio en México y que han regresado, ¿verdad?, a comunidades de retornadas y retornados. Y cuando nos acercamos con esta propuesta, que no es una propuesta que haya surgido ni de la academia, ni como una respuesta porque algunos programas de atención psicosocial no lograran sostener lo que ya había una demanda en comunidades y en mujeres indígenas. No, sino se fue hilando una propuesta sentida a partir de las indignaciones históricas que tenemos como mujeres. Y ahí voy a poner como 3 elementos. El primero es que como tenemos una memoria tan vívida de las violencias y una concatenación de violencias históricas sobre nuestros cuerpos y los territorios indígenas que no se remontan únicamente a abordar pues esta temporalidad del conflicto. Yo no puedo, por ejemplo, partir del posconflicto, no puedo hablar del posconflicto porque siento que la temporalidad del conflicto y de la guerra contra insurgentes deja a largo plazo efectos sobre los cuerpos y la tierra. Y no puedo decir, bueno, estuvimos en guerra, ahora a partir de acá todo nos cambió. Ahora a partir de acá es una resiliencia inmediata que a partir de este día, pues ya todas felices, todas contentas, todas esperanzadas. Yo creo que los duelos políticos en contextos de guerra contra insurgentes son sumamente complejos y hay que tener sostenibilidad, no solo emocional, política, económica, sino también espiritual, territorial, para poder tener otras dimensiones de los abordajes. Creo entonces que, por ejemplo, me encuentro con algunas comunidades y compañeras de hace más de 20 años viviendo la situación de la guerra contra el insurgente en Guatemala, con que todavía hoy por hoy no se han sanado y no se ha resuelto aquel anclaje histórico, simbólico, brutal del asesinato de sus hijos, de ser desarraigadas violentamente de su tierra, de la violencia sexual que ellas vivieron. Y resulta que a 20 años, porque ahora, en situación de riesgo político por defensa de la tierra, del río, ante las lógicas capitalistas y neoliberales, por ejemplo, en Guatemala, resulta que ahora están con ese temor, con esa preocupación, con esas angustias por los riesgos, ataques y amenazas. Y entonces empezamos a darnos cuenta de esta concatenación histórica de violencias y nos damos cuenta que la temporalidad de sanar la guerra era como dejarla así, en una temporalidad, ¿verdad?, situada. Y resulta que eso tiene que ir más allá para sanar memorias ancestrales, no solo de la guerra, sino más allá cuando se configura el Estado-Nación. Y más allá, ¿verdad?, con la colonización. Y ahí hay memorias mucho más remotas también, ¿verdad?, en los pueblos. Y tenemos que venir. Esa relación simbólica, espiritual, territorial es algo que para nosotras ha sido vital para poder también salir solo de la categorización que nos hacen las instituciones. Y como ya lo decíamos, ¿verdad?, anteriormente, muchas de las instituciones se apoyan en toda la traducción y su marco interpretativo de las academias, de lo que plantean diferentes corrientes de pensamiento. Y entonces, si las corrientes de pensamiento de la psicología occidental está determinando ciertos baremos que determinan, ¿verdad?, las situaciones interpretativas, entonces se estandariza y los pueblos se estandarizan interpretativamente ahí. Y dentro del feminismo también. Claro. Las teorías feministas, como a veces tú sientes que también hay que interpelarlas. Por supuesto. Entonces yo creo ahí voy a ir con ese punto. Pero creo entonces, y que por eso es sumamente complejo, porque cuando yo escucho que jurídicamente se determina a las víctimas, claro, el Estado tiene que tener una responsabilidad categórica, ¿verdad?, pues del resarcimiento en sus lógicas y cómo lo tiene determinado para las víctimas. Pero mira, hay una categoría que nos está quedando sostenida en el tiempo de víctimas. Hay mujeres que han determinado y han decidido ser víctimas en una temporalidad que es diferente de la temporalidad que se está nombrando en lo institucional.
Si a mí me preguntas si yo me siento víctima de la violencia sexual, hoy no me siento víctima. Fui víctima en un tiempo pasado y tengo una temporalidad que yo he determinado con mis espacios y porque sigo sanando esta violencia sexual en mi historia personal. Y no me nombro sobreviviente o superviviente. Hoy me nombro en una relación de dignificación de mi existencia. Eso me convoca hoy a otras dimensiones porque he decidido no quererme quedar ahí. Mucho de esto nos deja en una situación histórica victimizada permanente. Y creo que también hay que reconocer las diferentes transiciones que hay de esa victimización a cuerpos que se emancipan, pero sanándose también en sus relaciones propias de vida. Y ahí donde voy, a que yo creo que aunque han habido también interesantes posiciones e interpretaciones y aportes también de los feminismos, yo creo que también hay que hacer cuestionamientos e interpelaciones también de las prácticas que se estandarizan, ¿verdad? Y cómo las mujeres debemos sanarnos o emanciparnos. Yo creo en los ritmos diferenciados en comunidades, ¿verdad? Y creo también de que las formas de sanación de las mujeres en comunidades tampoco tienen que ser tuteladas porque pues tenemos un plan de atención psicoterapéuticas y como feministas tenemos que ir a hacer abordajes porque el enfoque y el abordaje que estoy llevando es un abordaje también, ¿verdad?, construido fuera de la comunidad. Sí, y sí creo que como las mujeres estamos demandando las formas espirituales para sanar, el hecho entonces de que yo venga y traiga a X o Y persona de otros pueblos y los traiga a la comunidad porque pues de esa manera pueden sanar porque son guías espirituales. Me he encontrado con espacios y procesos donde se han llevado guías espirituales hombres para hacer abordajes de situaciones de mujeres con violencia sexual, por ejemplo, en contexto de la guerra. Solo la imagen del hombre, y aunque quizás sea un hombre sensible o pueda tener, no sé, otras manifestaciones como compañero, pero la imagen de la agresión sexual y la imagen corporal se vuelve una imagen política simbólica en las violencias sexuales de mujeres. Entonces, yo creo que hoy por hoy, traer también la posibilidad de que las mujeres milenariamente traemos saberes de sanación, es acercarnos a algo que a nosotras nos gusta llamar como la sanación como camino cósmico político. Y cuando hablo de la sanación no lo hablo en el singular de como que esta sanación sane a todas las mujeres del mundo. Está nombrado así en la sanación porque es la sanación de algunas mujeres mayas y xincas que nos hemos juntado para hilar esta propuesta. Pero sanaciones, hay sanaciones en los pueblos. Esta es una que se puede tejer con otras. Porque yo creo que hoy por hoy determinar los procesos de atención psicosocial de las mujeres con un enfoque feminista pasa por interpelar, que se está dejando de lado también en muchos casos, ¿verdad? ¿Cuáles son las maneras de las mujeres, aunque que no se nombran feministas, que no han pasado por procesos de formación política feminista, ni siquiera por procesos de formación política en general, ¿verdad? Pero son mujeres que en la comunidad son las sostenedoras emocionales de la comunidad, porque son las yerberas, porque son las comadronas ancestrales, porque son las mujeres que espantan, ¿verdad?, el miedo, porque son mujeres que sanan con el agua, con las piedras, pero como en la categoría de los enfoques de atención psicosocial, y cuando no son feministas mucho menos, no está el abordaje de las mujeres en un contexto simbólico entre mujeres para sanarse desde su propia codificación, pues no pasa, porque no es el enfoque y no hay un abordaje y como que no está claro el objetivo de a dónde le deben apuntar para hacer todo ese proceso de sanación, digamos, o de recuperación emocional, porque lo espiritual se confunde con lo religioso, ¿sí? Y yo creo que los caminos de resiliencia de las mujeres son resiliencias ancestrales y están en la naturaleza en las mujeres indígenas. Entonces, cuando yo veo casos de abordaje de mujeres indígenas que se les institucionaliza, que se les lleva a la clínica, que se les lleva a un espacio cerrado de 4 paredes para hablar individualizadamente en la terapia, ¿verdad?, rompe toda la lógica relacional comunitaria, la relación del bosque, del río, del agua, de la familia, de la comunidad, porque es una relación sumamente individualizada. Y si queremos hacer procesos de atención psicoterapéutica colectiva, no es lo mismo colectivo que comunal. No es lo mismo. Los abordajes son diferenciados. Creo hoy por hoy
que la sanación como camino cósmico político nos lleva a la memoria ancestral sanadora de nuestras ancestras, como hermosos caminos que hoy están con nosotras, que caminamos con esos saberes, las fases lunares, sanar con las plantas, con las infusiones, con los diferentes momentos espirituales, los procesos ceremoniales. Ahí hacemos nuestra catarsis personal, pero que no es individual, sino que esta personal se junta y se colectiviza con otras. Y ahí hacemos una catarsis comunal porque nos duele, lloramos la comunidad, lloramos el río violentado, porque resulta que ese río quizás simboliza para las mujeres en una situación de guerra contra insurgentes, que ahí fueron dejados cuerpos de niños, de mujeres, y hacemos un proceso de sanación con el río también, como una memoria simbólica, espiritual, territorial. ¿Cómo lo aborda la psicología occidental si las mujeres sentimos que una dimensión para sanar es con el río, ¿verdad? En una dimensión, no puede mediar la dimensión espiritual ahí la psicología occidental. Yo creo que ahí son las relaciones de saberes ancestrales de las mujeres, y claro está que yo también valoro y reconozco que hay también saberes de mujeres hermosas que podrán ser feministas o no, psicólogas, que tengan intencionalidades hermosas, con quienes se pueden tejer las posibilidades para sostener, pero que no sea exclusivo esta manera de sostener de ellas, y que tutele las formas de abordaje en la comunidad. Yo creo, hoy por hoy, de que cuando me encuentro con de pronto mujeres mestizas como usted, o mujeres, voy a decirlo, cashlanas, decimos en idiomas mayas, mujeres no nacidas en los territorios indígenas, mujeres blancas o mujeres que vienen de otras experiencias, mujeres que vengan de Estados Unidos, de Europa, que no son originarias, que vienen con otras historias de ciudad, urbanas, que han estudiado, y vienen, por ejemplo, y de pronto hacen las interpretaciones en la comunidad de cómo debiera ser el abordaje. Yo creo que hoy pasamos por tener una delicadeza política en los abordajes. Reconocer las formas vivenciales que no pasan por la categorización que traemos nosotras, y que cómo se puede tejer posibilidades en tanto esas posibilidades, ¿verdad?, de abordajes no suplanten, no sean impositivas, no determinen y no interpreten en su totalidad, ¿verdad?, las situaciones comunales. Yo creo en eso. Y creo también en algo que en los últimos meses, ¿verdad?, ha sido complicado. Es como me encuentro hoy con una tendencia muy compleja, despolitizada, de hacer de las espiritualidades de mujeres originarias situaciones esotéricas o situaciones mercantilizadas de la espiritualidad. Y también me encuentro a cantidad de compañeras, ¿verdad? Algunas feministas, otras no, haciendo rituales, haciendo la copia. Vi cómo lo hacía fulana, sutana, y ahora lo hago, y ahora tengo pues un centro ceremonial y hago abordajes y hago... Esto es sumamente complejo. A nosotros nos gustaría encontrar hermanas del mundo que estén tejiendo desde sus saberes y sus sentires, sus emancipaciones de sanación, y que vengan con esos caminos. Nosotras venimos con esto y tejemos pluralidad. Pero cuando yo me encuentro con mujeres, por ejemplo, que están como guías espirituales, a mí me cuesta, por ejemplo, encontrarme con mujeres guías espirituales que nacieron en otros contextos que no son indígenas y que vienen como ladinas o vienen como mestizas, ¿verdad?, a sobrellevar procesos con mujeres en la comunidad. Es sumamente complejo para que podamos sentir qué es lo que está sucediendo en los procesos de sanación. Creo que son reflexiones también de interpelación amorosa, porque también se han mercantilizado mucho los saberes espirituales de mujeres indígenas. Hoy resulta que pasan por procesos también de meter a la cooperación internacional procesos de sanación. Hoy se disputan económicamente proyectos, ¿verdad?, para abordaje de defensoras, para sanación, para autocuidado, y creo que mucho del autocuidado está sumamente despolitizado. Creo que los procesos de recuperación emocional, física, espiritual, territorial y política de las mujeres sigue siendo una dimensión para que se siga fortaleciendo y despertando la memoria sanadora de las mujeres en la comunidad, y no dependan de la psicóloga o no dependan incluso de las sanadoras que vienen de otros territorios, sino que vengan, que hagamos fuerza, trencemos, y que queden elementos en la comunidad que se sigan recreando
para la sanación emancipatoria, comunal, consciente, amorosa en estos tiempos, y que desmonte las lógicas elitistas de mercantilización también, como las prácticas, ¿verdad? De que hoy, si no es por la cuestión económica, pues no pasa, ¿verdad? Entonces, yo quisiera dejar esas reflexiones, ¿verdad? Entre los que Y desde el caminan. punto de vista es no solamente en la psicología, sino que uno lo ve como en la academia, Claro, en general. en general. Por ejemplo, también desde las otras disciplinas, la antropología, la sociología, se siguen categorizando y se siguen estigmatizando muchas veces como... y sobre todo metiéndolas como en ese mismo esquema en donde se quiere ir, venir, poner en nombre de teorías decoloniales, en nombre de muchas críticas desde el punto de vista de la academia, pero que no tienen una coherencia y una consecuencia frente a los territorios. Entonces, en ese sentido me gustaría sobre todo resaltar tu lugar, que es de ese lugar de la experiencia vital, de tú como mujer en tu propia narrativa. En tu propia narrativa, como mujer, esas situaciones que te han indignado, tanto desde el punto de vista de esas imputaciones académicas que se generan. A mí me gusta hablar y me gusta decirlo así. Yo hablo en primera persona política. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con eso? Hablo desde mi lugar de enunciación. ¿Sí? ¿Cuál es mi lugar de enunciación? Yo soy una niña indígena que nació y que vivenció en este cuerpo múltiples formas de violencia en un contexto complejo en Guatemala. Cuando yo hago abordajes y comparto algunas reflexiones como mujer indígena, como feminista comunitaria territorial, no hago usurpación de historias de otras mujeres. Traigo mi cuerpo como mi primer territorio político, donde he constatado las múltiples violencias, y hablo acá en primera. Cuando hablo de la violencia sexual, ¿por qué me indigna mucho la violencia sexual? Porque esa es mi historia. Y cuando hablo de desmontar las formas patriarcales que también subyacen y han permeado las comunidades indígenas también, hablo porque yo vengo de vivir la violencia sexual de un hombre indígena, no de un hombre blanco, no de un hombre cachlán. ¿Sí? Entonces vengo, y entonces ahí mi lugar de enunciación es: yo no hablo por las mujeres que vivieron violencia sexual, yo viví violencia sexual. Yo no hablo de las mujeres que defienden el territorio y que yo desde acá estoy sentada en la comodidad y en el bienestar de lo que me pueda proveer tal vez este lugar o este espacio. Yo vengo de caminar y de hacer y de confrontar y de denunciar y de tener riesgo político por denuncia también de contra 31 licencias mineras. Vengo también, ¿verdad?, de poner mi cuerpo en la línea frontal del ataque, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad no puedo decir otra cantidad de cosas que me encantarían decir, ¿verdad? Porque estoy en una situación de resguardo y porque estoy acompañada de casi 13 años por brigadas internacionales de paz. ¿Sí? Esta parte de la historia casi no se sabe, casi yo no digo públicamente, ¿verdad?, cuál es mi situación de riesgo político y cómo está mi historia y mi situación hoy. Esa parte no la hago pública. ¿Por qué? Porque sigo en riesgo político. Hablar en primera persona políticamente confronta e interpela. Muchas de las interpretaciones que se hace de la vida de las mujeres o de la historia de las mujeres o de las memorias de las mujeres, ¿verdad?, y pasan, pues sí, por interpretarlas y pasan por visibilizarlas, pero con una interpretación que no nos pertenece. Yo creo ahí que las categorizaciones que se han hecho, por ejemplo, yo vengo de hablar y de hacer una crítica muy fuerte de la mercantilización de las defensoras en riesgo político. Y yo sé que eso no le ha agradado a mucha gente. ¿Por qué? Porque se han mediado proyectos de cooperación de muchas ONGs que a nombre del riesgo político de defensoras, hay nombres de defensoras que cuando la cooperación se entera que esas mujeres están dentro de un proyecto, dan la plata. Porque conocen su trayectoria, saben de qué están, saben de cuáles han sido sus aportes. Creo hoy por hoy que las diferentes categorizaciones que se han hecho, a veces, en algunos casos, con mucha violencia epistémica de las mujeres también, creo que pasa para hacer reflexiones profundas también desde cómo hemos construido, ¿verdad?, también
esas relaciones de pensamiento desde una lógica de poder. Cuando yo interpreto a las otras, cuando yo tengo mis propias categorías de interpretativas de la otra, ¿verdad? Cuando yo determino, ¿verdad? Y encuentro mi resolución interpretativa de la otra o de los otros o de la situación ahí vivida. Creo que eso nos ha pasado. A mí me pasa, por ejemplo, he leído y me gusta leer algunos libros de antropología para ver qué pasa ahí, con qué categorías se enuncian, con qué categorías se nombran. A mí me gusta, por ejemplo, decir que cuando leo algunos libros, obviamente, ¿verdad? Entiendo y digo, bueno, ese es el marco interpretativo del etnólogo, del antropólogo, del lingüista, ¿verdad? Y pues está bien, está bien. Pero, por ejemplo, yo no puedo tener el marco interpretativo del antropólogo en una comunidad, siempre. Algunas cosas van a ser importantes, pero no siempre. Primero porque, por ejemplo, yo no tengo concebidos, por ejemplo, temporalidades prehispánicas. No se concibe así el tiempo maya. Entonces no puedo, por ejemplo, situarme bajo esa categoría. 500 años antes de Cristo. Es que Cristo no existía en cosmogonía originaria. No existe antes y después de Cristo en cosmogonía originaria. ¿Ves? Entonces no puedo ocupar esos tiempos categóricos. No puedo ocupar los tiempos interpretativos gregorianos. Cuando venimos de interpretaciones calendáricas, lunares, solares, mayas. ¿Sí? Entonces, esos son como pequeños ejemplos de que nos sitúan, digamos, hoy como en cómo traer otras dimensiones de realidades desde un principio de pluralidad de vida, que hay diferentes maneras de nombrarlas, ¿verdad? Para poder hoy caminar en las emancipaciones que estamos planteando, que deseamos profundamente. Yo creo hoy por hoy que también a nosotros nos llegó una lógica de análisis de realidad occidental positivista sumamente hegemónica. Ojalá nos hubieran llegado otros saberes hermosos del otro lado del mar. Hay pueblos maravillosos con sabidurías y cosmogonías también. A nosotros nos llegó hegemonía. Y bajo esa hegemonía positivista, muchas de las lógicas científicas e interpretativas de este lado del mundo pasa también por cruzarse y meterse hoy en corrientes decoloniales, ¿verdad? Yo como feminista no puedo quedarme en 530 años de colonización castellana para acá interpretando el patriarcado. No puedo. No puedo ocupar la temporalidad feminista para determinar qué pasó acá en Abyayala, cómo se configuró forma patriarcal acá, ¿verdad? O que nos vino de 530 años para acá. O sea, tengo que traer otra pensada en tiempo maya, en otras codificaciones originarias, ¿verdad? Para poder tener no solo esas categorías que me dieron los feminismos en su momento, sino hoy tener otras interpretaciones. A mí me gusta decir que el feminismo comunitario territorial no tiene categorías, ni conceptos, ni constructos, sino que es vida cotidiana de indignación que se tejió en una palabra y que hoy la nombramos así y ocupamos, sí, algunos nombramientos de los feminismos como patriarcado, porque es que en idiomas mayas no existe la palabra patriarcado y ocupamos para poder hablarlo con otras hermanas que no son mayas o que no son indígenas, o la palabra misoginia, ¿sí? Entonces, eso sí que lo hacemos un uso político de las palabras del castellano y de los feminismos que hicieron tremenda aportación también, eso lo reconocemos, yo lo valoro enormemente, gracias a todas esas ancestras feministas en otros lugares del mundo, que pasó por su mundo, ¿verdad? Las lógicas de poder, de opresión, y eso es lo que yo llevo en la mirada al mundo indígena. Entonces creo que desde ese lugar de enunciación, en primera persona política, no represento a todas las indígenas y todas las mayas porque somos plurales y algunas mujeres mayas estamos pensando así, caminando con estos pensamientos, algunas otras no, ¿sí? Desde este primer territorio cuerpo también tengo la autoridad epistémica para denunciar y nombrar mi mundo indígena, donde también ahí subyacen relaciones desiguales de poder, ¿sí? Y donde también ahí hay emancipaciones y cosmogonías maravillosas y liberadoras. Si no, pues ¿qué? ¿Dejaría de nombrarme indígena? No. Indígena también con toda una deconstrucción de la palabra indígena, ¿verdad? Me gusta nombrarme mujer maya, pero cuando nombro también indígena también hay toda una categorización ahí de nombramiento en su momento y que luego se replantea, se le da la vuelta y se trae una intencionalidad de hacer visiblemente político
una relación de poder en el nombramiento de indígenas, por ejemplo. Yo creo entonces de que hoy por hoy nosotros estamos interpelando términos como étnico, lo étnico, aunque es una palabra castellana, nos encanta decir originario, originario. Seguimos nombrando como pueblos, ¿sí? Seguimos nombrando el territorio de Abya Yala, aunque la academia, los feminismos, las corrientes de pensamiento digan América Latina y del Caribe. Abya Yala, Nasamah Antarti, Abya Yala. ¿De dónde vengo? Vengo del corazón de Abya Yala, en Ishimuleu, ¿verdad? Entonces, Abya Yala, la sangre que corre libre por la tierra, ¿verdad? El nombramiento territorial continental de todo esto. La academia sigue diciendo, ¿verdad? Congresos latinoamericanos, no sé qué, desde América y tal. ¿Ves cómo se funcionaliza la colonialidad de los nombramientos territoriales? Creo hoy por hoy, ¿verdad?, que también hay aportes importantes de hermanas, hermanos, hermanes, que están haciendo procesos también emancipatorios en un territorio en disputa como es la academia. Creo que hay gente que tiene intencionalidades hermosas y que también nos mira, nos está trayendo en una dimensión de conciencia, no de reconocimiento, sino de conciencia, de una paridad política, epistémica para dialogar. Cuando desmontemos que los pueblos ancestrales tienen pensamiento mágico religioso, que son empíricos, y que desmontemos esas categorías con que fuimos nombrados por el positivismo occidental, creo que vamos a tener la posibilidad de retejer relaciones plurales, de cosmocimientos. Preciosa. Bueno, ya tenemos que retirarnos para el aeropuerto.